Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Miren, en las noticias, hermanos, nos decían que la tormenta y que las lluvias y mucha gente en pánico, que comprando cosas y apuntalando ahí casa y poniendo vallas. Pero Dios nos guarda, hermanos. Dios es bueno. Mire qué bonito día nos regala Dios. Lo mejor de este día, hermanos, es que estamos dispuestos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, es el día que Dios ha preparado para que usted y yo estemos aquí y seamos edificados a través de su palabra, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, que debemos depender de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, que todas las cosas dependen de Dios. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ser precavidos, tenemos que tomar medidas. Pero al fin de cuentas, hermanos, todo depende de Dios. Amén. Y es por eso, hermanos, que estamos aquí. Porque entendemos que Dios es el dueño de nuestra vida y es el que tiene en sus manos nuestro destino. Amén. Hoy, hermanos, nos toca estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y es una bendición, hermanos, porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, y nuestro fin, nuestro objetivo como hijos de Dios es dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Es exaltar a nuestro Dios, es adorar a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que nuestro compromiso no es con mi hermano, no es con mi hermana, no es con mi vecino, no es con mis hijos. No, mis hermanos, nuestro compromiso es con Dios. Amén, hermanos. Y Dios, hermanos, es fiel, lo cual implica que nosotros también debemos ser fieles. Yo le invito a que abra su Biblia, hermanos, en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a ver el capítulo 7, versículo 1. Y vamos a estar comenzando con esta lectura. Vamos a orar y vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, hoy creo yo que es un mensaje corto, pero muy edificante. Pero Dios tiene el control y Dios es el que va a hacer las cosas, hermanos. Puede ser más corto, puede ser más largo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 1. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Me indica con un amén, hermano, cuando ya lo tenga. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Aleluya. Dice así en el nombre de Cristo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cierre sus ojos y oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú siempre has sido con nosotros. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia nos diste con tu gracia la salvación. Con tu sangre limpiaste y borraste nuestros pecados. Y es por eso que estamos aquí, Señor, porque estamos agradecidos y te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y si estamos aquí es porque estamos agradecidos y queremos dar un poco de lo mucho que tú nos has dado. Queremos darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos regalaste un día más de vida. Porque estábamos perdidos, pero tú nos encontraste. Porque estábamos muertos y tú nos diste vida. Te damos gracias, Señor. Gracias por estas alabanzas. Gracias por este tiempo de adoración. Por permitirnos acercarnos a ti y poder sentir tu espíritu en nuestra vida. Poder sentir esas caricias en nuestro espíritu. Y esa fortaleza, ese vivir que nos das en el día a día. Con tu presencia en nosotros. Gracias, Padre. Prepáranos para la palabra
que va a ser expuesta, Padre. Permite, Señor, que todo lo que hable sea agradable a ti y que sea para edificación, Señor. Toma el control de mis labios, toma el control de mi mente, toma el control de todo lo que hagamos en este lugar, porque es para tu gloria y tu honra, Señor. Edifícanos, corrígenos, Padre, y enséñanos para vivir en santidad como tú quieres que lo hagamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 7, versículo 1 dice, en el nombre de Cristo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hoy, hermanos, vamos a hablar un tema que a lo mejor a veces, hermanos, pasamos por alto. No es que sea menos importante, pero a lo mejor lo perdemos de vista. Tenemos que entender, hermanos, que debemos estar libres, permanecer libres de toda contaminación. Toda contaminación, hermanos. Y si hablamos de contaminación, hermanos, vamos a poner un ejemplo plausible, así rápido. Aquí atrás de mí, hermanos, corre un canal de riego y lleva agua, ¿verdad, hermanos? Y el agua es muy importante para la vida del hombre en el mundo. Sin agua, hermanos, no podemos vivir. Nuestro cuerpo se compone aproximadamente del 70-80% de agua. Imagínense qué importante es para nosotros. Y necesitamos consumir esa agua, hermanos. Pero ¿podemos consumir cualquier agua, hermanos? No podemos llegar con un vaso, meterlo ahí y beberla, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Está contaminada, está sucia. Hermanos, no nos damos cuenta, pero esta agua viene desde muy lejos y arrastra de los cerros muchas cosas. Animales caen ahí, se ahogan. El ganado, hermanos, a veces por allá arriba de las laderas hace sus necesidades y todo eso lo viene arrastrando esa agua, hermanos. No lo podemos ver, pero ahí está, hermanos. Y si nosotros consumiéramos esa agua, ¿qué pasaría, hermanos? Nos vamos a enfermar. Y si no tenemos cuidado, hermanos, si no tenemos atención en eso que estamos haciendo, podemos morir, hermanos, ¿verdad? Una infección grave estomacal, parásitos, bacterias, tantas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque esa agua está contaminada. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que en el mundo hay mucha contaminación en el ambiente, hermanos. Y sus efectos los podemos percibir nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, no con el hecho de respirar el aire sentimos la irritación en la garganta, la nariz, nos lloran los ojos o enfermamos totalmente? Porque el aire, hermanos, está contaminado. Y esto, hermanos, es un punto esencial, como lo que le decía del agua, para que reflexionemos acerca de otra forma de contaminación, la contaminación espiritual, hermanos. Así como nosotros cuidamos nuestro planeta, hermanos, cuidamos lo que comemos, cuidamos lo que bebemos, debemos tener un cuidado más minucioso, más exhaustivo, por limpiar nuestro interior, por limpiar todo aquello que llevamos dentro, hermanos, y que sin darnos cuenta nos aleja de Dios. Hoy, hermanos, tenemos que explorar lo que realmente nos contamina para entenderlo, echarlo fuera de nosotros y podernos perfeccionar más en la santidad que Dios demanda de nosotros y en el temor a Él. Es importante, hermanos, que entendamos que también hay contaminación espiritual que nos aqueja, nos aflige, nos obliga, hermanos,
hacer cosas que no son agradables a Dios. Pero a pesar, hermanos, de que esa contaminación puede estar ahí, hermanos, nosotros tenemos la clave para combatirla. Nosotros tenemos el respaldo para poder echarla fuera de nosotros, hermanos. Pero tenemos que entender cómo lo debemos hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Tenemos que entender desde cuál es la raíz de este problema, cómo lo vamos a combatir y cómo podemos perseverar para no volver a caer en él. Y el primer punto, hermanos, que quiero compartir con ustedes es que a veces tenemos una perspectiva equivocada de las cosas. En los tiempos de Jesús, hermanos, la perspectiva equivocada era de los fariseos. Hermanos, sí sabemos quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, hermanos, se concentraban, se enfocaban mucho y se esforzaban en tener una limpieza extrema. Pero ellos se enfocaban, hermanos, en una limpieza exterior, una limpieza de apariencia solamente, creyendo, hermanos, que esto los iba a mantener puros. Sin embargo, hermanos, cuando llega Jesús, les enseña que la verdadera contaminación no viene de lo externo, hermanos, sino que emerge de nuestro corazón. A veces, hermanos, yo platico ahí con mi familia, con mis hijos, y a veces con otros hermanos que Dios nos permite a veces visitar, y reflexionamos acerca de esto, hermanos, y llegamos a una conclusión de que el pecado está ahí, hermanos, ahí está afuera, a la orden del día, y viene y nos acecha y nos pretende engañar, nos pretende envolver. Pero ¿sabe qué, hermanos? A pesar de que la situación sea así, tan agobiante, de que sintamos ese acoso por las cosas del pecado, por las cosas del mundo, hermanos, sobre todas esas cosas, usted y yo tenemos la decisión si pecamos o permanecemos firmes en nuestro Señor. Cuando nosotros, hermanos, estamos bien tomados de la mano de Dios, cuando perseveramos en oración, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, hermanos, a través de sus mensajes, de asistir al templo, hermanos, de escuchar el mensaje de Dios, Dios nos fortalece, hermanos, y podemos hacer frente a los embates del enemigo y resistirlos en Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha pasado que se nos presenta la situación, la tentación, y nos pone en una encrucijada, hermanos, donde hay dos caminos que podemos seguir y tenemos que decidir cuál seguir? ¿Cuántas veces hemos decidido mal? ¿Cuántas veces Dios nos ha iluminado y hemos tomado el camino correcto, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que entender que si estamos en Cristo, hermanos, vamos a dejarnos guiar por Él a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el hacer lo correcto o hacer lo malo, contaminarnos o no contaminarnos, hermanos, es algo que hay en nuestro corazón. Si ignoramos el corazón, hermanos, va a haber consecuencias. Hablando de Jesús, dice, respondiendo Jesús, estamos en, perdón, hermano, se me pasó, Marcos 7, capítulos del 1 al 23, que es donde habla de esta palabra, y ubicándonos en el versículo 6, Marcos 7, 6, dice, en el nombre de Cristo, respondiendo él, les dijo,
¿A quién le dijo, hermanos? A los fariseos. Les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces, hermanos, nos decimos ser cristianos? Y aquí levantamos nuestras manos, oramos, cantamos, gritamos, saltamos, danzamos. Pero allá afuera, hermanos, maldecimos, nos escondemos de otros hermanos, nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Y ese, hermanos, es un tipo de contaminación que nos aleja de nuestro Señor. Qué tremendo, hermanos, que Jesús les haya dicho en su cara a estos hombres que se sentían superiores espiritualmente y moralmente a todos los demás: hipócritas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque ellos, hermanos, ponían carga sobre el pueblo. Ellos hacían que la ley se cumpliera y ellos exigían, hermanos, pero ellos no lo cumplían. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Porque a veces, hermanos, no nos damos cuenta y nos deslizamos hacia esa manera de vivir. Qué importante, hermanos, es que entendamos que tenemos que vivir en santidad para Cristo. Y qué importante es, hermanos, que entendamos que no podemos solos. Sin Cristo, hermanos, no podemos. Necesitamos buscar a Cristo. Necesitamos abrir nuestro corazón e invitarle a que more en nosotros, para que verdaderamente seamos transformados conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Porque yo puedo escuchar todos los mensajes que hay, hermanos, en YouTube. Puedo estar todos los días escuchando el mensaje de Dios con muchos predicadores, hermanos. Pero si yo no permito que Cristo gobierne mi vida, hermanos, es en vano todo lo que yo haga. Amén, hermanos. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en lo que verdaderamente importa, en las cosas espirituales. No debemos enfocarnos en lo superficial, hermanos. Marcos capítulo 7, versículo 8, dice en el nombre de Cristo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y habéis otras muchas cosas semejantes. Muchas veces, hermanos, caemos en costumbres, en hábitos, hermanos, que no son agradables a Dios. Y a veces, hermanos, caemos en una religiosidad que, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja. A veces, hermanos, tristemente, somos como esos fariseos, hermanos, de los cuales hablaba Jesús, poniendo cargas en nuestros hermanos, exigiéndoles: es que no debe hacer eso, hermano, es que eso está mal, es que... Y yo, hermanos, ¿cómo estoy viviendo? Yo, ¿qué estoy transmitiéndole a la gente que me ve? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo es mi manera de vivir para con los de fuera, hermanos? Ya no aquí, hermanos, porque aquí todos nos vemos santos, aquí todos nos vemos bien bonitos, todos somos muy espirituales, hermanos. Pero allá afuera, hermanos, ¿quiénes somos? ¿Somos los mismos? ¿O somos una persona totalmente diferente?
Amén. Aleluya. Tenemos que aprender, hermanos, a enfocarnos en lo verdaderamente importante. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos? ¿Para qué fuimos llamados por Dios a su presencia, hermanos? ¿Para venir a barrer? ¿Para venir y estar en la puerta? ¿Para venir y estar cantando? ¿Para venir y predicar? Hermanos, son cosas que vamos a hacer en el caminar. Pero Dios no nos llamó a eso, hermanos. Dios nos llama a vivir en santidad, a darle la honra y la gloria a Él. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, y nos estamos enfocando en cosas superficiales, hermanos, nos vamos a perder, hermanos. Nos vamos a perder. Otro punto, hermanos, también muy importante, del cual debemos tener cuidado y debemos rogarle al Señor que nos quite y podamos echar fuera, hermanos, la crítica, hermanos. La crítica, hermanos. ¿Se ha oído de eso, verdad, hermanos? Aquí no pasa, ¿verdad, hermanos? Pero hemos oído de eso. La crítica, hermanos. Volviendo a estos personajes, ¿no? Estos personajes, hermanos, tenían mucho que dar, ¿verdad? Hablando de los fariseos, hermanos, fíjese nomás a quién andaban criticando. ¿A quién cree que andaban criticando, hermanos? A Jesús, fíjese nomás, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Marcos 7, versículo 9. En el nombre de Cristo. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dios, hermanos, había dado mandamientos, y Cristo vino y reafirmó esos mandamientos. Pero como esos mandamientos, hermanos, no concordaban con las ideas, la mentalidad y los objetivos que tenían estas personas para sus propios beneficios, ¿qué hicieron, hermanos? Empezaron a criticar lo que Jesús estaba diciendo. Empezaron a querer refutar la palabra que Dios estaba convirtiendo a través de su Hijo Jesucristo para su pueblo, y quitándole el valor y la validez que debía de tener, hermanos. A tal punto, hermanos, que pusieron entredicho que Él era el Hijo de Dios. Y lo más triste, hermanos, lo más extremo es que por estas personas, hermanos, todo el ministerio de Cristo se vio siempre atacado. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo esto, hermanos? Que todo eso ya estaba escrito, que así tenía que ser. Y Jesús vino a cumplir al pie de la letra toda esa palabra que Dios había dado a través de los profetas, de cómo iba a ser la venida de Cristo y qué era el propósito por el cual Él iba a estar aquí, hermanos. Él iba a padecer, Él iba a dar a conocer el Evangelio e iba a morir en una cruz, hermanos, la muerte más horrible de la época, hermanos, para que usted y yo fuéramos limpiados de pecados y pudiéramos disfrutar de la salvación a través de Él y poder llegar hasta la presencia del Padre. Pero, hermanos, nosotros aún estamos aquí en el mundo, y muchas veces, hermanos, cometemos el grave error de caer en críticas, y a veces, hermanos, hasta en críticas mal fundadas, quitando de nuestra mente y de nuestro corazón que son nuestros hermanos, a veces a quien criticamos, y que lejos de tratar de tumbarlo, hermanos, de tirarle, de condenarle, deberíamos orar por ellos para que Dios los restaure, para que Dios los levante, para que Dios les fortalezca. Y si yo, hermanos, o usted se siente superior a su hermano y por eso cree usted que está mal y que no es digno de estar aquí, hermano, órele a Dios para que Él también alcance el nivel que usted y yo tenemos,
para que Dios lo levante, lo fortalezca y que podamos juntos salir y compartir la palabra de Dios y que podamos juntos dar testimonio de que verdaderamente Cristo salva, que Cristo vive y que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Pero tenemos que quitarnos, hermanos, estos puntos, estas cosas tan horribles que a veces hacen nido en nuestro corazón, hermanos, y ahí tenemos, y lejos de permitirnos avanzar, hermanos, nos hacen retroceder hasta el punto de alejarnos completamente de Dios. Muchas veces, hermanos, a veces criticamos, hermanos, pero a veces también, hermanos, nos dan una palabra, nos dan un consejo, nos hacen una observación para edificarnos, hermanos, pero es a veces tan débil nuestra espiritualidad, nuestro discernimiento, nuestro entendimiento, que lo tomamos como ataque y nos hacemos los ofendidos y nos alejamos de Dios, hermanos, como si Dios tuviera la culpa, hermanos. Y no, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es para edificarnos, para corregirnos, para instruirnos. No nos hagamos las víctimas, hermanos, y nos alejemos cuando alguien viene y nos dice algo que nosotros mismos sabemos que es cierto. Entendamos que Dios nos habla, hermanos. Y si Dios nos habla, hermanos, es porque nos ama y quiere que enderecemos nuestro camino. Amén, hermanos. No se me ponga serio, hermano, porque me pone nervioso. Amén. Segundo punto, hermanos. ¿Qué es lo que realmente nos contamina? Seguimos trabajando ubicados en Marcos 7, hermanos. Jesús aclara, hermanos, que lo que contamina al hombre proviene de su interior. Fíjese bien, hermanos, lo que estamos comentando ahorita. Los pensamientos, las acciones pecaminosas que emergen de nuestro corazón. Ayer, hermanos, platicaba con un compañero en el trabajo y entre tantas cosas que platicamos, también él es cristiano, hermanos, y gracias a Dios porque me ha puesto a esta persona ahí, porque tanto me permite compartirle como él a mí. Y para mí, hermanos, ha sido de mucha edificación tener a alguien así. Y yo sé que es Dios, hermanos, porque Dios no nos deja. Y ayer, hermanos, platicábamos y en un tema que tratábamos, hablábamos acerca de esto, del pecado, hermanos, de las cosas que nos contaminan y cómo podemos evitarlas. Y hablábamos acerca de un razonamiento, una meditación que escuché yo en alguna ocasión, hermanos, y yo creo que usted también la ha escuchado. Y yo le decía a mi compañero, no podemos evitar, digo, el pecado siempre está ahí. Y con esta analogía podemos decir, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí debemos evitar que hagan nido. El pecado, hermanos, está en todas partes, hermanos, y estamos rodeados de él. Y no podemos evitar a veces cruzar por ese camino, por ese valle de sombras, como decía en el Salmo 23 mi hermanita Flor. Pero tenemos que entender, hermanos, que no estamos solos, que Cristo está con nosotros y que de nosotros depende, hermanos, evitar todo tipo de contaminación para nuestra vida. Ahora, hermanos, aquí, ¿qué es lo que lo complica? Que toda esta contaminación, hermanos, mayormente viene de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Tal vez no podemos evitar, hermanos, que a veces lleguen pensamientos pecaminosos a nuestra mente, hermanos, pero sí debemos evitar consumarlos. Es muy común oír ahí en el trabajo, hermanos, el viernes, hermanos, el viernes. Y los que trabajamos, pues yo creo que lo hemos oído. Ya nomás empiezan los chavos, la gente, es viernes. Viernes, ¿qué es eso, hermanos? Pues viernes de ir a beber.
Y si se ríe es que sí se la sabe, ¿verdad? Ve viernes. Y digo yo pienso, hermanos, ¿cómo pueden estar toda la semana trabajando, esforzándose, esperando el viernes ir a embrutecerse con algo en lo cual hay disolución y que lejos de beneficiarte en algo, te va a dejar mal físicamente y mal económicamente? Pero la gente que no conoce a Dios, hermanos, quiere llenar ese hueco que siente con esas cosas vanas que no sirven para nada, hermanos. Porque cuando verdaderamente hemos conocido a Cristo, hermanos, a veces, hermanos, ni nos dimos cuenta hasta tiempo después de que ya no necesitábamos nada de eso, porque Cristo vino y llenó todos esos huecos que había en nuestra vida, y ya no sentimos necesidad de nada más que de buscar a nuestro Señor. Amén. Entonces, hermano, Marcos 7, versículo 20, dice en el nombre de Cristo: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ese es el origen de la contaminación, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos? Y dígame si no, hermanos, ¿cuántas veces nos llega alguien y que es que quiero decirte, pero es una crítica constructiva, y esa crítica constructiva, hermanos, nos agarra y nos arrastra y nos revuelca, y lejos de hacernos bien, hermanos, nos hace sentir peor, y a veces ya no queremos ni volver, hermanos. Cuidado con nuestra lengua, hermanos. Cuidado con nuestra lengua, hermanos, porque en ella dice la palabra de Dios que podemos dar vida y dar muerte. Cuidado con lo que hablamos, hermanos. Cuidado con nuestras críticas constructivas. Primero analicémonos nosotros a nosotros mismos, y después veamos a nuestro hermano. Dice la palabra de Dios: primero quita la paja de tu ojo, y para quitar la paja del ojo de tu hermano, primero quita la viga del tuyo. Amén. Cuidado, hermanos, con lo que hablamos. Cuidado cómo nos dirigimos con la gente, y más, hermanos, con la gente que no conoce de Dios. La gente que no conoce de Dios, hermanos, no podemos evitarlo, hermanos, pero nos ven en otro nivel, hermanos. Pero cuando ellos nos conocen, mira, es que él es cristiano, pero luego nos oyen hablar, hermanos. Cuidado, hermanos, cuidado. Para mí es bien triste oír cuando dicen: ¿y eso qué es cristiano? ¿Para qué quieres que vaya? ¿Para andar como ese? Cuidado, hermanos, cuidado. Tenemos que tener cuidados de nosotros mismos. Amén. La contaminación interna, hermanos. Contaminación interna. Ejemplos de contaminación interna. Vamos a ver ahí en Marcos 7, versículos 21 y 22. Dice en el nombre de Cristo: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Fíjense nomás qué lista. Cosas tremendas, hermanos. Y aquí no dice que es que el diablo viene y te mete la... No, hermanos. Salen de nosotros mismos, hermanos, porque por el pecado, hermanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, y nuestro corazón es de continuo al mal, hermanos. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y a veces decimos: ay, no, es que esa persona está perdida porque roba, porque mató, porque golpea a su esposa.
Sí, hermanos, igual que el que dice mentiras, el que habla de su hermano, el que no ama a su hermano que está en un lado, es exactamente lo mismo, hermanos. Estamos destituidos de la gloria de Dios si estamos en pecado. Y no hay pecado pequeño ni pecado grande, hermanos. Para Dios pecado es pecado. Amén. Entonces, hermanos, esto nos lleva a entender, hermanos, que cuidarnos de la contaminación es nuestra responsabilidad personal, hermanos. Yo no puedo llegar y decir, no, es que yo me alejé porque el hermano perenganito me fui y no me saludó y no, yo sentí que no me aceptaban ahí y por eso me fui. No, hermano, no, porque usted no viene a ver al hermano perenganito, usted viene a alabar a Cristo, usted viene a entregar su vida a Cristo. Y si usted viene y está aquí solo, hermanos, pero derramando su alma a Cristo, hermanos, ese es el objetivo que debemos buscar en nuestro día a día, hermanos. Versículo 23 de Marcos 7. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tenemos que entender, hermanos, que aquí está la maldad, hermanos, y que nosotros somos los primeros que debemos atacarla, de evitarla, de sacarla de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? ¿Cómo vamos a lograr que esa maldad, que esa contaminación que hay dentro de nosotros salga? Entreguemos nuestra vida a Cristo. Vivamos conforme a sus mandamientos, hermanos. Y vamos al último punto, hermanos, el punto 3. La pureza del corazón y la vida debe ser en santidad. En santidad, hermanos. ¿Cuándo? Siempre, a cada momento. No nada más mientras vengo a la iglesia, no nada más mientras me encuentro a un hermano en la calle, no nada más mientras estoy conviviendo con mis hermanos. No, hermanos, siempre, siempre. El llamado, hermanos, a la santidad es un llamado para purificar tanto el cuerpo como nuestro espíritu. Y esto nos va a guiar por el temor reverente a Dios. A través del temor a Dios, hermanos, vamos a ser guiados a poder alcanzar esa pureza espiritual y física que necesitamos. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Y veíamos en 2 Corintios 7, versículo 1, que fue el versículo que leímos al principio. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí vemos, hermanos, que la responsabilidad y la obligación de mantenernos limpios es de nosotros mismos. Amén, hermanos. Si yo estoy sucio, hermanos, es porque yo quise estar sucio. Si yo me estoy limpiando, hermanos, es porque yo quiero estar limpio. Entonces, hermanos, tenemos que aprender que es nuestra responsabilidad y que es algo que en Cristo es alcanzable para nosotros, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar esa pureza espiritual y física en nuestra vida. ¿Y cómo podemos alcanzarla, hermanos? Perfeccionándonos en la santidad. Y aquí, hermanos, yo quiero ser muy claro, porque muchas veces hemos dicho acerca de la santidad. Y la palabra de Dios, cuando andamos así medio chuecones, hermanos,
Ay, hermano, es que no hay santos, ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay perfectos. Sí, hermano, sí lo dice. Pero día a día nos tenemos que esforzar en ser mejores. Y eso sí lo podemos hacer en el día a día. Pero a veces no lo hacemos, hermanos. La verdad. A veces nos afanamos tanto en otras cosas. En el trabajo, en la escuela, en las series de Netflix, ¿verdad? Que a veces están muy buenas, hermanos, y a veces le dedicamos la maratónica ahí a echarnos 8, 10, 11 capítulos de ¿cuál serie? Pero leemos la Biblia, un versículo, 2, y nos da sueño, hermanos. Hace poco compartía con mi hermana Flor un meme de eso. Está fíjese nomás, un Homero Simpson viendo ahí su serie, y dice tantas horas viendo su serie, pero luego lo ponen con una Biblia y ya está dormido, hermanos. Un versículo y a dormir. Y a veces, hermanos, yo le voy a confesar que en otro tiempo, hermanos, ya no, gracias a Dios, ya me hizo libre, pero en otro tiempo, hermanos, no podía dormir. ¿Y qué cree que hacía para dormirme, hermanos? No, hermano, porque con eso no me duermo. ¿Sabe qué hacía, hermanos? Me ponía a leer la Biblia, hermanos, y mi récord era un capítulo, hermanas, y a dormir, no, hombre, pero dormía bien a gusto, hermano. Pero qué tremendo, hermanos, que después de tanto tiempo de conocer a Dios, de estar esforzándonos, de estar orando, que todavía sea nuestra realidad, hermanos. Es tremendo, hermanos. A mí, hermanos, sí me da vergüenza decirle eso que le dije, pero nos hemos esforzado, hermanos, y hemos crecido en Cristo. Y aquí estamos, hermanos, con luchas, con pruebas, a veces con el tiempo muy limitado, hermanos, pero seguimos adelante, hermanos, esforzándonos, con errores, hermanos, con fallos, porque somos humanos. Pero Cristo es el que nos levanta. Cristo, a través de su palabra, es el que nos corrige y es el que nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que buscar perfeccionarnos en la santidad. Mismo versículo 1 de 2 de Corintios 7. Dice, para terminar ese versículo, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué queremos decir cuando decimos en el temor de Dios? Que usted tenga miedo de Dios, que diga, no, porque mucha gente, yo he oído eso, hermanos, y a veces aún en cristianos, no, es que yo si hago eso, Dios me va a castigar. No, hermanos, y si estoy mal me corrige mi hermana. No, hermanos, Dios no te va a castigar. Simplemente tú decides mal y vas a asumir las consecuencias de tu mala decisión, de tu pecado. Dios no te castiga. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que seamos perfectos. Pero nosotros, hermanos, decidimos mal. Ay, al cabo pues es una cervecita. Ay, al cabo pues nomás me voy a echar una bailadita y 2, 3 horas y vuelvo y al cabo mañana voy al templo. Hermanos, ¿y si no vuelves? ¿Y si Dios no te concede un día más? Eso no lo sabemos nosotros, solamente Dios, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que estar preparados. El temor de Dios, hermanos, no es que le tengamos miedo porque nos va a castigar, es que seamos respetuosos y obedientes a su voluntad, a su palabra, y que vivamos, hermanos, conforme a sus propósitos en nuestra vida, dando a conocer que Él tiene poder para transformar a la gente, porque así nos transformó a nosotros, y demos un testimonio que concuerde con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el vivir en santidad es algo que tenemos que hacer, esforzarnos en el día a día, hermanos. Porque no hay perfecto, ni aún uno, hermanos. No hay santo, solo el Señor. Pero día a día podemos esforzarnos en ser mejores. Tenemos
que tener el temor de Dios. Tenemos que aprender a obedecer, hermanos, ser obedientes, ser respetuosos, darle la honra y gloria a nuestro Señor, porque para eso hemos sido llamados. Y sobre todo, hermanos, tenemos que aprender a alejarnos de todo aquello que nos contamina y que quiere apartarnos de nuestro Señor. Cada día, hermanos, nos enfrentamos a decisiones que pueden contaminar nuestro espíritu o purificarlo. ¿Cómo estamos permitiendo que nuestras acciones y palabras reflejen la santidad de Dios en nuestra vida? ¿Yo cómo puedo demostrarle a aquella persona que no conoce que Dios es bueno, que Dios es santo y que Dios puede transformar su vida, si Él, que me conoce de años, diciéndole yo que soy cristiano, me ve que sigo viviendo igual? A veces, hermanos, con nuestros actos pareciera que queremos hacer mentiroso a Dios, y Dios no miente, hermanos. Dios no miente. Con esto termino, hermanos. Tenemos que reconocer la verdadera fuente, que la verdadera fuente de contaminación en nuestras vidas es el primer paso hacia una vida de santidad. Cuando nosotros reconozcamos que nosotros somos nuestros propios enemigos, que por nuestras decisiones nosotros a veces nos alejamos del Señor, entonces, hermanos, haga de cuenta que vamos a dar un pasito más en acercarnos a nuestro Señor. Al enfocarnos nosotros, hermanos, en purificar nuestro corazón, y no solo en acciones externas, hermanos, podemos vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hagamos. Cuando yo entienda, hermanos, esto, que alejando todo eso que no es agradable a Dios de mi corazón, hermanos, como le decía ahorita, yo sé que me estoy acercando más a mi Señor, que lo que yo estoy haciendo es agradable a mi Señor. Y Dios es tan bueno, hermanos, que como estábamos ahorita en la adoración, en las alabanzas, hermanos, yo sentía la presencia de Dios y me gozo, hermanos, porque aunque no lo merecemos, hermanos, Dios está aquí con nosotros y nos demuestra su amor a través de esas caricias de su Espíritu Santo a nuestra vida, de sentirnos fortalecidos porque Él está aquí, de sentirnos amados porque sentimos ese amor y esa aceptación de Dios, aunque éramos pecadores, hermanos. Pero eso, hermanos, es un compromiso para que yo me esfuerce en cada día ser mejor de corazón, no de apariencias nada más, hermanos, porque debo demostrar que Dios me ha hecho una criatura nueva, tanto con lo que hay dentro de mí, con lo que yo muestro a los que están a mi alrededor. Es por eso, hermanos, que debemos tener cuidado y debemos esforzarnos en echar fuera todo lo que nos contamine y no permitir que esos malos pensamientos, hermanos, como le decía de los pájaros, hagan nido en nuestra cabeza. Tenemos que espantarlos, hermanos, que se vayan, que se alejen. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Aquí está la palabra de Dios. Ahí, hermanos, vamos a encontrar consuelo. Ahí vamos a encontrar consejo. Ahí, hermanos, vamos a encontrar a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Después de la oración dejo lugar a quien corresponde. Cierre sus ojos, hermanos, y aproveche este tiempo con Dios. Dios está aquí, hermanos, y Dios conoce su vida. Yo no, hermanos, pero Dios conoce su vida. Y si hay algo que usted deba poner en los pies de Cristo y arrepentirse, hermanos, este es el momento. Porque déjeme decirle, hermanos, que Cristo le ama y Él está aquí. Y si Dios nos ha dado esta palabra, hermanos, Él porque sabe
que la necesitamos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra que nos diste. Gracias, Señor, porque nos pones frente a frente a nosotros mismos, Padre, para ver y reconocer nuestras fallas. Te reconocemos, Señor, en nuestra vida como el soberano de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestro espíritu. Pero queremos, Señor, que seas tú quien tome el control de todo lo que en nuestra mente trabaje y todo lo que haya en nuestro corazón. Y si hay algo que no es agradable, Padre, que lo eches fuera en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestro clamor, tú escuchas nuestra oración, y es por eso que estamos aquí, Señor, arrepentidos, postrados delante de ti, humillándonos, Padre, porque sabemos que a veces fallamos, Señor, y a veces no hacemos las cosas que tú quieres que hagamos. Pero aquí estamos, Señor, rogándote, Señor, que nos levantes, rogándote que nos fortalezcas, rogándote, Señor, que nos guíes hacia tu verdad, hacia tu camino, hacia tu presencia, Padre. Permítenos, Señor, ser esa luz en la oscuridad para iluminar a todos aquellos que no te conocen, Padre. Que podamos dar testimonio con nuestra vida, con nuestros actos, de que verdaderamente tú eres poderoso y puedes transformar nuestras vidas. Que el amor que tú nos has dado, Padre, mane y alcance a los que nos rodean, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que seas con cada uno de nosotros en esta hora. Guárdanos, Señor, fortalécenos, levántanos, Señor, si te hemos fallado. Restáuranos y fortalécenos para seguir adelante, seguir en la lucha y seguir compartiendo tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo estamos, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de tus hijos, Padre. Tú conoces su necesidad, tú conoces cuál es la lucha que ellos están teniendo, Padre. Pero yo sé, Padre, que tú eres poderoso y que tú vas a obrar en una manera poderosa en cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a estar en unidad. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando hacia ti, Padre, en una manera que te agrade, Padre. Que es de verdad demostremos que somos tu pueblo y que tú moras en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos.